Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, mediante este medio nos vamos a estar realizando estos videos y vamos a generar las clases más trabajos prácticos que les voy a estar enviando. Bueno, estamos en la clase de Enfermería General 4 y espero que se encuentren todos bien. Y yo sé que están muy atareados, trabajando mucho, como todos, y bueno, con mucha fuerza. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Bueno, en esta mañana vamos a realizar y vamos a hablar un poquito. Ya estuvimos haciendo el primer trabajo de shock hipovolémico, el segundo trabajo de shock cardiogénico, y ahora estaríamos hablando de shock anafiláctico. ¿Sí? Bueno, el shock anafiláctico se puede dar por varios motivos y a veces la persona, el paciente, el sujeto de atención, no está enterado. ¿Sí? A veces el sujeto de atención inhaló algún veneno, puede generar un shock anafiláctico, alguna alimentación, ¿sí? Algún tipo de alimento que la persona no sabía que era alérgica a ese tipo de alimento. También puede ser por fármacos, drogas que está consumiendo por algún tipo de salud y no sabía que era alérgico a ella. Entonces, y la cuarta es el tema de insectos, ¿sí? O alguna picadura de algún animal. Entonces, tenemos 4 opciones para analizar ese tipo de shock anafiláctico. Lo que tenemos que saber como enfermeros, que un shock anafiláctico lo primero que se presenta es en la piel, ¿sí? Y segundo, hay como un ahogamiento de la persona, la falta de oxigenación, ¿sí? Para lo cual es fundamental de inmediato oxigenar y mantener lo más permeable posible la vía aérea. Cuando hablamos de shock anafiláctico, tenemos que analizar qué acciones de enfermería vamos a realizar con ese paciente. Entonces, cuando hablamos de shock anafiláctico, tenemos que saber que el accionar de mínimo 2 operadores que van a trabajar con el cuerpo del sujeto de atención para salvarle la vida, porque eso sí, tengamos claro, el shock anafiláctico, si no actuamos rápidamente, tiene grandes probabilidades de mortalidad. Entonces, para que no ocurra eso, porque nosotros estamos para eso y estamos preparados para eso, lo primero que tenemos que hacer es colocar una máscara de oxígeno, si es posible con reservorio, ¿sí? Para que vaya haciendo la apertura de esa vía aérea que se está cerrando. ¿Qué es lo que se está cerrando en la vía aérea? Y bueno, se cierra la epiglotis y la glotis, ¿ok? Entonces, cuando nosotros es fundamental también en el paciente ponerle la máscara, ¿ok? La posición, segundo motivo también de ventilación y entrada de oxigenación, ¿sí? ¿Por qué les decía una máscara? Ya lo vamos a ver en clase más hacia adelante cuando hablamos de oxigenación. ¿Por qué es importante una máscara con reservorio? La máscara con reservorio es importante porque, como le venía diciendo, lo que va a hacer es recircular el oxígeno dentro del cuerpo y va a tratar de generar mayor lavado de CO2. Es importante en el accionar de estos 2 operadores que están trabajando sobre el cuerpo del sujeto de atención poner un acceso venoso periférico, ¿sí? Aunque sea intermitente, o tratar de buscar
el mayor calibre venoso para poder suministrar otro tipo de fármacos que ahora vamos a ver en este video. Bueno, cuando hablamos de shock anafiláctico, tenemos que ver que está comprometido, como ya dijimos, varios sistemas. ¿Por qué decimos que vamos a tener comprometido varios sistemas? Debido a que tenemos comprometido el aparato respiratorio, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que nos va a comprometer mediante la hipotensión el aparato circulatorio cardiológico, ¿sí? Va a haber problemas a nivel cardiológico. Entonces, también tenemos que analizar, como les dije en la primera clase cuando nos vimos en el aula, que nosotros tenemos 4 órganos fundamentales en los cuales va a generar descompensación interna en el medio interno, que ya también más adelante lo vamos a seguir viendo, y fundamental es tratar de buscar el equilibrio del paciente, más en este caso. Acuérdense, los cuatro órganos fundamentales son todos importantes, pero hay 4 en cascada que son sumamente importantes, que es el cerebro, el corazón, el pulmón y los riñones, ¿sí? Los pulmones y los riñones. En este caso del shock anafiláctico comienza a ver un problema respiratorio en la vía aérea, pero rápidamente el paciente o sujeto de atención empieza a descender su TA, empieza a generar una hipotensión. Entonces, debido a eso, vamos a tener el grave problema de que va a tener un problema a nivel circulatorio en su cavidad cardiológica. Con respecto a eso, el paciente empieza con ahogamiento, sarpullidos, ¿sí? O eritemas en la piel, en el sistema cutáneo, y lo que va a hacer es querer recuperar automáticamente el oxígeno. Por eso nosotros tenemos que permeabilizar urgente, oxigenar rápidamente para que el paciente no se sienta en ese estado de asfixia, de hipoxemia, porque si entramos en ese estado vamos a estar complicados. Indudablemente, cuando hablamos de vías aéreas y que se cierra la epiglotis y glotis, en este caso del shock anafiláctico, vamos a estar comprometido también el pulmón, porque el pulmón no va a poder realizar su hematosis, el intercambio gaseoso, para enviarle oxígeno limpio, carboxigenado, en el pasaje que va a entrar carboxigenado y sale oxigenado hacia el corazón, no le va a poder dar la capacidad al sujeto de atención. Entonces, cuando tenemos ese problema, vamos a estar más complicados. Ahora, cuando hablamos de drogas, sabemos que muchas veces las personas no tienen o no se realizan ningún tipo de estudio de alergia, ¿sí? Muchas veces han pasado inconvenientes por la mala comunicación que tenemos con el paciente. Y a veces de no decirle, ¿usted es alérgico a algo, señor o señora? Y no saberlo. Tengamos cuidado cuando vamos a suministrar un fármaco. Por ejemplo, le voy a dar lo más práctico y lo más usual, suministrar penicilina, ¿sí? Suministramos penicilina sin previo hacerle una prueba de alergia a la persona, ¿sí? Para saber si se puede aplicar la penicilina o no, y se ha pasado y ha ocurrido en muchos casos, no, y resulta que al suministrar el fármaco empieza a ser un shock anafiláctico. Tenemos que pensar en este shock anafiláctico que es sumamente importante un fármaco llamado adrenalina. La adrenalina viene
su presentación es de 1 mililitro en ampolla al 1%. Este fármaco, en este caso de el shock anafiláctico, lo que podemos hacer es suministrarlo cada 5 minutos al paciente, ¿sí? Eso le va a reactivar la bomba, ¿sí? Y va a generar que el paciente se vaya recuperando. Otro tipo de drogas que podemos llegar a utilizar con un paciente de shock anafiláctico y se debe de usar es hidrocortisona y dexametasona. ¿Sí? Sabemos todo que la dexametasona viene en 2 mililitros, 8 miligramos. ¿Sí? Y la hidrocortisona puede venir de 500 y de 1000, es decir, de 500 miligramos y de 1 gramo. Viene sólida y siempre hay que disolverla. Entonces, yo humildemente le digo a mis colegas que siempre diluyan los fármacos sólidos en agua destilada. ¿Sí? ¿Tenemos variantes? Sí, hay fármacos que se diluyen en destroza, hay otros que se diluyen en solución fisiológica, pero lo que va a hacer el agua destilada no va a debilitar al fármaco para que podamos suministrarlo, ¿ok? Y no tengamos que no se precipite tampoco el fármaco, esa es la palabra justa, porque cuando se precipita nosotros no podemos pasar ese fármaco, ojo con eso, ¿eh? Entonces, volviendo al tema, seguimos con hidrocortisona, ¿sí? Que se le da cantidad de gramos según cantidad de peso del paciente, y la dexametasona, que son corticoides de amplio espectro para activar las vías y ayudar al mejoramiento de las vías aéreas respectivamente al paciente. Bueno, dicho esto, decimos que en un shock anafiláctico se debe actuar rápidamente, ¿sí? Se debe de tener siempre la vía permeable, se lo voy a repetir varias veces en el video, la vía permeable aérea, y también tener un acceso venoso de gran calibre. Este tipo de paciente se puede poner más lábil, puede empeorar y hasta tal punto que tengamos que respirarlo. En ese caso, el enfermero es sumamente importante. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes, y yo les voy a contestar. Es sumamente importante que tengamos un enfermero preparado para la ocasión, y si son dos, mejor trabajando con él. ¿Por qué? Porque ese enfermero va a tener que realizar una mesa, poner una mesa a disposición del paciente y del médico, porque nosotros lo vamos a asistir al médico. El médico va a pedir la asistencia del enfermero. Para eso tenemos que tener el número de tubo correspondiente que nos está pidiendo el médico. Tenemos que tener las drogas para sedarlo al paciente. Generalmente hoy en la actualidad se usa mucho el fentanilo, que es una droga derivada de un opioide, en la cual la presentación es de 5 mililitros en 250 gamas. También se está hablando del midazolam, un relajante, ¿sí? Que su presentación es de 3 mililitros, ¿sí? En 15 miligramos la ampolla. También algunos médicos usan lorazepam, ¿sí? Que viene en 4 miligramos en 2 mililitros. A ver, el tema de sedación para respirar a un paciente varía según el médico y según qué fármacos quieren. Porque cuando hablamos de cruralizar al paciente, también algunos
médicos nos piden atracurium, becuronio, pancuronio, ¿sí? Según la velocidad que quieren, en qué momento lo quieren respirar, cómo quieren que el paciente se duerma más rápido o no, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta, como enfermeros, que tenemos que tener el laringo, ¿sí? Y esta vez traten de que tenga luz, es decir, que tenemos que verificar siempre al ingreso de una guardia nuestro carro de paro, ¿sí? Fundamental, ¿sí? Que tenga las drogas, los tubos, los líquidos, los fármacos y el laringo con sus respectivas ramas, que también esté enchufado el desfibrilador. Eso es responsabilidad de un enfermero al ingreso de una guardia. En este caso, en el yoga anafiláctico, vamos a usar un laringo con la rama que solicite el médico profesional y el enfermero profesional va a armar todo, ¿sí? E inclusive lo que se tiene que fijar en una buena intubación, ¿sí? El enfermero se tiene que fijar en el oxígeno, que tengamos oxígeno para la aspiración, ¿sí? La aspiración normalmente la tiene que manejar el kinesiólogo, pero a veces hay en lugares o en establecimientos que no tenemos la posibilidad de tener un kinesiólogo. Entonces, somos nosotros los que vamos a manejar toda esa vía aérea. ¿Por qué digo todo? Porque hacemos un trabajo muy importante en equipo con el médico. No solamente aspiramos la boca del sujeto de atención o paciente, sino que liberamos toda la vía para que el médico tenga luz en la vía aérea y pueda introducir el tubo. Acuérdense también que el tubo se fija por el número de tubo por 2, ¿sí? Entonces, perdón, me rectifico. Siempre uno se puede equivocar, es un profesor y se puede equivocar. El número de tubo es por 3, ¿sí? Entonces, si yo tengo un número 7, hipotéticamente, tengo que pensar que lo tengo que fijar en 21 en labio, ¿sí? Para la fijación del tubo, lo que vamos a hacer es tener nuestra cinta preparada, porque lo vamos a tener que fijar, ¿sí? Eso también, en el caso de que no haya un kinesiólogo, chicos, si no hay un kinesiólogo, nosotros tenemos que fijar el tubo también. Para lo cual tenemos que saber cuándo está respirado. ¿Y cuándo va a estar respirado? Cuando el tubo se empañe y la cavidad torácica se expande, comienza a expandirse. Entonces, cuando el paciente está respirado, acuérdense, tubo empañado, ¿sí? Y cavidad torácica que se expande, ¿sí? Entonces ahí recién, después de hacer la intubación, lo que vamos a realizar es la conexión a la asistencia respiratoria mecánica. En un par de clases vamos a ver asistencia respiratoria mecánica también, porque a mí me gusta que ustedes, que son colegas, tengan la noción de qué es un respirador y para qué sirve, y cuando les hablen me interesa que tengan el conocimiento, aunque sea básico, pero el conocimiento. Y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que la maneja el enfermero, entonces es muy importante que tengan manejo de respirador. Bueno, este video ha sido todo por hoy. Les voy a mandar el trabajo práctico número 3 y bueno, como les digo siempre al final de mis clases, gracias por estar, orgulloso de ustedes y sigamos con fuerza que al COVID-19 lo vamos a vencer entre todos. Un abrazo.